Santiago Basabe, nuestro invitado de hoy día. ¿Me escucha, Santiago? Buenos días. Hola Jimmy, buenos días, sí, A los te tiempos, escucho bien. Santiago, a los tiempos. Pues. A los tiempos que invitan. No, sino que problema con, ¿Ve? con tus clases, Santiago. Sabemos que Sí, tienes, es cierto, es cierto, es eres cierto. catedrático, por eso ya el cambio de horario nos hace más difícil entrevistarte. Estimado Santiago, hay varios temas. Quisiera comenzar con el de la consulta popular. Y yo siempre pregunto lo mismo a nuestros invitados. ¿Cómo hacer para diferenciar una consulta popular entre medir la popularidad o la aceptación de el presidente de turno o realmente ocuparse de responder de acuerdo a lo que cada uno libremente cree que debe ser votado sí o no en beneficio del país, ¿no? ¿Cómo hacemos para diferenciar que no sea una encuesta de popularidad del presidente? Bueno, es difícil, en general es difícil. Lo primero sería separar de un proceso electoral. En esta ocasión se va a hacer la consulta popular junto con el proceso seccional y eso torna casi inevitable politizar en el sentido electoral a la consulta. Y lo otro es que también lo que sucede en el Ecuador es que las consultas populares no son el resultado de una demanda ciudadana, sino más bien de una propuesta desde el gobierno. Entonces, si bien es cierto, es un mecanismo de democracia directa, suelen ser de arriba hacia abajo, es decir, desde el gobernante hacia los ciudadanos. Entonces, son dos características que dificultan muchísimo que la población pueda discernir entre lo puramente político y el contenido real de las preguntas. Y me parece que en esta ocasión no será la excepción. La consulta popular seguirá el curso de la política en general y de la política electoral en particular. Ahora, ¿tú crees, Santiago, que era necesaria, urgente la consulta popular? No, no creo que sea ni necesaria ni urgente porque ninguna de las preguntas ataca en lo de fondo ni al sistema político y tampoco al tema de seguridad, que son las dos cuestiones más importantes. En el sistema político sí se pudieron plantear preguntas de fondo, evidentemente que sí, pero el gobierno decidió no hacerlo, no preguntas que hubieran sido trascendentales y sencillas, mucho más comprensibles que las actuales y mucho más fáciles de poner en práctica, pero al gobierno no le interesaba seguramente, como tampoco le interesaba a ninguna de las organizaciones políticas. Entonces, al final yo creo que inevitablemente, más allá de que esto esté bien o mal, la consulta será una forma de evaluar al gobierno del presidente Lazo y ahí yo creo que las dificultades para alcanzar una victoria del sí van a ser mayores. Claro, ahora, entre paréntesis, hasta ahora las pocas encuestas que se conocen más bien apuntan a que por ahora el sí está con una ventaja sobre el no. ¿Esto tú crees que con el tiempo puede cambiar? Jimmy, hay una cosa que hay que partir. En el Ecuador no existen encuestadoras creíbles. Ya. No existe. Porque las encuestadoras en general son patrocinadas o son auspiciadas por actores políticos y las encuestas responden a los Claro. actores políticos y Voy tú a, puedes ver, voy a grabarte esto porque es básico lo que has dicho, ¿ah? Y has dicho además una gran verdad. tú ves las encuestas, por ejemplo, para la alcaldía de Quito. La encuesta A le pone un candidato en primer lugar. La encuesta B le pone otro candidato en primer lugar. La encuesta C le pone otro candidato en primer lugar. Entonces, claramente se entiende que ahí hay intereses, ¿no? Y entiendo que debe ser difícil si me paga el candidato X que yo no le dé una posición privilegiada. Claro, Pero más allá de eso, yo creo que el problema que nos deja ver esto es la debilidad de las universidades en el país, porque claro. las universidades podrían hacer un trabajo realmente objetivo sobre esto, pero no Claro, existe. Entonces, y tampoco existe sanción contra las encuestadoras truchas estas que, que voltean los pronósticos versus la realidad es exactamente al revés, ¿no? Es verdad lo que dice Santiago. Pero bueno, pasando a otra cosa, no, pero el mismo tema. ¿Cuáles serían los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, las preguntas que se le olvidaron al gobierno nacional, por ejemplo? Un par de preguntas que desde tu óptica debieran estar en la consulta. mira, una, fundamental, para ser candidato, hasta la redacción, para ser candidato a un cargo de elección popular, se requiere tener al menos 3 años de afiliación a la organización política previamente. Ya, ahí Ujú. se acaba el 80% de los candidatos.
ahí las organizaciones políticas se ven obligadas a generar cuadros, porque si no, no puede, y en ese caso no puede llegar la persona que está hoy con A, mañana con B, pasado con C, con diferentes organizaciones políticas. Es una pregunta simple que la gente además entiende con facilidad. No se la plantea porque a nadie le interesa. O establecer umbrales electorales, pero umbrales claros. Si tú no sacas un porcentaje determinado de votos para la Asamblea Nacional, tu partido desaparece. Que tengas una segunda oportunidad, de acuerdo. Pero en la segunda no tienes, los votos desaparecen. En el Ecuador existen organizaciones políticas nacionales que no tienen legisladores hace 10 años. Y están registradas. Eso es incomprensible. Si tú eso comentas en un foro distinto al local, nadie puede entender eso. Y están vigentes y tienen vida política. Porque claro, hay un sistema de umbrales que está hecho con mañas, con trampas, para que si no puedes conseguir acá, con la alianza determinada lo puedas conseguir y sigues manteniendo tu registro electoral. Ahí hay solo dos cosas muy básicas que me parece habrían ayudado enormemente, no a resolver del todo, desde luego, pero sí habrían ayudado de forma importante a reducir este número que no tiene ninguna coherencia, de partidos me refiero, y de organizaciones que no tienen ninguna coherencia con el tamaño del país ni con las dinámicas del país. Hola Santiago, ¿cómo has estado? Buen día, Omar Jaén te saluda. Hola Santiago, Hola, Omar, buen día. Yo también te hubiera sumado una pregunta yo sé que es un poco complicado, pero elegir alcaldes y prefectos que vayan a segunda vuelta si no alcanzan un techo, tipo lo que pasa en Brasil con los gobernadores, ¿no? Y con eso nos evitamos tener alcaldes y prefectos con 19, 20%, que luego es una inestabilidad de locos cuando ya administran la ciudad o la provincia. Entonces eso creo que también hubiera sido un cambio profundo de institucionalidad. Ahora, Santiago, volviendo al tema de la consulta popular, y una pregunta que creo saber ya cuál va a ser el resultado, pero igual quería conocer tu opinión, el tema de la reducción de asambleístas. El gobierno obviamente se sube a esta ola de poco populista, ¿no? Y demagógica de que se vayan todos, asambleístas vagos y todo eso. Y bueno, lo más probable es que gane el sí en esa pregunta. Pero ¿tú crees que una solución para la democracia del país es reducir asambleístas? De ninguna manera, hola Omar, buen día. De ninguna manera. Si nosotros tenemos un aula de 20 estudiantes, y de los 20 estudiantes, 15 tienen un muy mal rendimiento y son estudiantes indisciplinados, son un problema, y 5 son buenos, y decidimos reducir el aula a 10, el porcentaje de los indisciplinados y de los que tienen mal rendimiento va a ser exactamente el mismo. Porque no estamos haciendo una selección dentro del grupo. Lo mismo va a pasar en este caso. Entonces, no es que va a mejorar la profesionalización de la asamblea, no es que va a mejorar la calidad de la asamblea, pero sí lo que va a ocurrir es que hay provincias que se van a ver subrepresentadas. Hay provincias que de 3 asambleístas, por ejemplo, bajarían a 1, y eso es un problema de fondo. Y por otro lado, que es la otra cuestión que el gobierno intenta defender, es el ahorro de recursos. ¿Cuál es la cantidad real de recursos que se va a ahorrar? Es una cosa mínima. Santiago, te tengo el dato. Es la función del Estado que menos presupuesto tiene. ¿Ya? El Consejo de Participación tiene casi 150 millones y el Legislativo tiene 53. Es la función del Estado que menos presupuesto tiene. Sí, entonces ves, no es un tema económico, no va a cambiar, no va a mejorar la calidad del ejercicio de la legislatura, y al final es una pregunta que busca posicionar efectivamente la visión negativa que tiene la población sobre la asamblea, en parte con razón, desde luego, pero que si es que llega a ganar no va a tener ningún efecto benéfico, y quizás por el contrario pueden ser más los costos que le ocasiona al país que los posibles beneficios. Lo que sí habría generado un cambio, junto a las cosas que decía, era lo que tú bien planteas. Tal vez no para todas las ciudades, claro, pero sí para las ciudades grandes, que cuando los 2 primeros candidatos a alcalde no lleguen a un margen específico, haya la posibilidad de una segunda vuelta. Y el último punto, ya para terminar con esto, tiene que ver con la asamblea. Si es que tú llegas por el partido X y llegas a la asamblea y el primer día te declaras independiente, tienes que perder la curul, pues. Si la curul le corresponde al partido, más aún en sistemas de listas cerradas como es la ecuatoriana. Todos los años, cuando se inicia un proceso, un periodo legislativo, los primeros días
aparecen los independientes. Sí. Y los independientes terminan jugando al mejor postor, con excepciones seguramente habrá, pero eso también se puede reformar en el sentido nuevamente de que si tú te declaras independiente te vas y dejas el asiento para la siguiente persona dentro del partido. En Estados Unidos me acuerdo que hay hasta partidos y candidatos independientes, o sea, se venden como independientes en la papeleta, en las urnas, y así llegan al Capitolio o a la Cámara de Representantes. Santiago, ¿cómo tú ves, ya un poco de pitonizo, ¿no? ¿Cómo tú ves el tema para el próximo año con respecto a la relación gobierno-asamblea? Yo aquí tengo mi hipótesis, se lo dije el otro día al propio Francisco Jiménez. En una de las transitorias de la pregunta de la reducción de asambleístas, está clarito establecido que si se adelantan elecciones, este nuevo método de elegir legisladores pasa automáticamente, ya no tendremos que esperar hasta el 2025. Por ejemplo, si el señor Lasso gana la consulta y en mayo decide hacer muerte cruzada, en esa elección ya entraría la nueva metodología para escoger a los legisladores. ¿Tú cómo ves? Para mí esa va a ser la estrategia de gobierno, porque, seamos sinceros, con la conformación actual de la Asamblea, llegar hasta el 2025 le va a resultar muy complicado a Guillermo Lasso. ¿Tú cómo ves esta relación hasta el próximo año entre estos dos sectores? A ver, yo creo que va a ser conflictiva, va a seguir en esa línea de conflictividad. Esto se puede acrecentar, lo cual es probable con la seccional de febrero, salvo que el gobierno obtenga un número considerable de alcaldes y prefectos, lo cual es poco creíble en realidad. Si ni siquiera en Quito, donde aparentemente tiene una candidata importante, es difícil que pueda llegar, mucho menos en otras provincias y ciudades del país. Entonces yo creo que ahí va a tener un punto adicional en contra del gobierno. La conflictividad social, que en el Ecuador siempre está presente, un resurgimiento de las movilizaciones sociales, me parece que es uno de los temas que estará en agenda de los movimientos sociales. Parece que hubo un inconveniente con la señal de Santa. Ya. De una muerte cruzada, por ejemplo, ¿no? Pero la pregunta de fondo ahí es, si tú haces unas elecciones, por poner un caso, en junio del 23, Ya. ¿será que en esas elecciones al gobierno le va mejor que como tiene la conformación de la legislatura ahora? A mí me quedan muchas dudas. Quizás le va aún peor que ahora. Porque si tuvo ese porcentaje de bancada, cuando Lasso tenía popularidad y ganó la presidencia y se entiende que el candidato presidencial puede arrastrar a la legislatura, mucho peor a mitad de su periodo. Entonces, una salida de ese tipo me parece que no creo que tenga muchos réditos para el gobierno. Entonces, en general yo creo que va a ser un año mucho más complicado para el gobierno, le va a costar remar en contra de una asamblea que es abiertamente de oposición y que no veo espacios para el diálogo. Y en esa medida el conflicto en el país yo creo que es un tema que desafortunadamente va a estar ahí presente y que no le veo al gobierno con herramientas para poder paliar toda esa conflictividad. No, y más complicado si es que, como ya se está hablando, la presidencia de la Asamblea recaiga en el Partido Social Cristiano. Santiago, la última de mi parte. Ayer Guillermo Lasso en Washington dijo que se sentía envalentonado en Washington. Y dice, bueno, vamos a ver, vamos a esa reelección en el 2025. ¿Lo ves como un momento de sinceridad inadecuado, algo planificado? ¿Y cómo ves esa posibilidad? La posibilidad está siempre de ser candidato, ¿no? Cualquiera puede ser candidato. Pero de ahí a ganar hay una distancia, ¿no? Hay una distancia enorme. No sé hasta qué punto la popularidad del presidente de hoy se pueda mantener, si es que no reducir en el transcurso de estos 2 años que vienen. Entonces, no creo que sea una declaración muy real. Quizás tiene que ver con el contexto político, porque de ahí a que el presidente Lasso pueda efectivamente ganar, creo que tienen que darse muchas circunstancias de por medio no fáciles de conseguir para que esto eventualmente pueda abrir alguna posibilidad. Yo creo que más bien la atención del gobierno debería estar en poder terminar el periodo, y creo que con eso ya
ya harían bastante más que pensar en una posibilidad de reelección. Santiago, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Pongamos el escenario en el que la consulta pasa la consulta y toda esta comunicación que se ha generado alrededor de la consulta y que dice que este es un paso para poder mejorar el tema de la seguridad, que es lo que pide a gritos la gente. Pasa la consulta y realmente por ahí no pasan los temas de seguridad o por ahí no pasa el cambio que se necesita o los ajustes que se necesitan. ¿Qué va a pasar, según tu análisis, cuando la gente empiece a ver que gana una consulta y que los resultados en las calles no están concatenados con lo que se les estaba diciendo? ¿Qué puede pasar en el 2023 con esto? Bueno, gracias por tu pregunta. Yo creo que el escenario que planteas es un escenario poco probable, muy poco probable, es decir, que la consulta popular pueda ganar. Pero eventualmente podría suceder así. Yo tengo mis serias dudas de que eso pase, pero asumiendo que ese sea el caso y que se den las reformas, efectivamente va a pasar que la seguridad no va a descender por ese lado y eso va a tener una reacción directa sobre el presidente de la República, fundamentalmente, porque ahora el presidente puede tener la capacidad de trasladar cierto nivel de responsabilidad a otras instituciones del Estado, ¿no? A la legislatura, al Poder Judicial, en alguna medida con razón en los dos casos, pero si es que es por consulta popular, ya no tiene un espacio de juego político frente a un eventual no control o no manejo de la inseguridad. Entonces creo que es una apuesta muy, muy arriesgada, porque, insisto, minaría muchísimo más la credibilidad del presidente de la República, siempre partiendo de este posible escenario que yo creo que es bien difícil que llegue a suceder, que es la victoria del sí en la consulta popular. Entonces, ¿tú consideras que la consulta no va a pasar? Ese sería un golpe durísimo para el gobierno, entendiendo que la idea de ir a consulta popular en este momento es como para tener un baño de fuerza política. Sí, y quizás el gobierno lo que intentará en el caso de perder en la consulta no es decir que es un problema de la ciudadanía, evidentemente, sino que va a trasladar la responsabilidad a los actores políticos. La consulta popular se ha perdido no porque la ciudadanía no quería los cambios, sino por el manejo electoral de los partidos políticos, de las organizaciones políticas. Y ahí estaría la responsabilidad. Y por tanto, ese sería uno de los motivos que no se puedan reducir los niveles de inseguridad. Ese sería uno de los motivos para que la política continúe como está ahora mismo. Entonces yo creo que ahí la estrategia del gobierno quizás sea esa, ¿no? Sacar la responsabilidad y nuevamente intentar trasladarla al Poder Legislativo y trasladar a las organizaciones políticas, que es básicamente lo que ha tratado de hacer el gobierno durante este tiempo, ¿no? Sacar algo de esa gran carga que es los problemas de gobernabilidad en general del país y repartirlos, compartirlos o intentar hacerlo con otros actores y con otras instituciones. Santiago, nosotros estos días hemos estado entrevistando a analistas económicos, economistas, para un poco hacer un análisis de la proyección 2023 en materia económica, y todos de alguna u otra forma coinciden que lo económico tiene que ver con lo político. Y se hablaba y han hablado mucho de que esta inversión que falta es por una inestabilidad política y jurídica que vivimos en el país. Entonces, las proyecciones al 2023 y el análisis que se hace para el próximo 2023 con una asamblea completamente resquebrajada, con el gobierno nacional, ¿cómo podemos hacer de alguna u otra forma para tener algo de seguridad política o estabilidad política y que eso se traduzca a una inversión para el país y mejore la economía? Yo te pongo más bien en el sentido contrario. Si es que el gobierno pudiera repartir mejor los recursos, quizás eso puede generarle cierta estabilidad política. El país vive un caso bien paradójico, y es que los índices y las cifras macroeconómicas del país son buenos, comparativamente son buenos, pero eso no alcanza. Lo de fondo es, si tienes buenos índices macroeconómicos, buen manejo en ese campo, eso hay que redistribuir. Eso hay que entregar a la gente, y para eso necesitas un equipo de gobierno, que me parece que el señor Lasso no lo tiene. Gente que esté dispuesta y que sea capaz de organizar proyectos sociales en temas claves como salud, como educación, como vialidad, y empezar a distribuir esos recursos. Yo creo que si eso se vería en el país,
la inestabilidad política o las tensiones políticas tenderían a descender, porque ningún opositor se hace fuerte con un presidente que también es fuerte. En ese sentido, yo creo que el problema puede ser reducido en alguna medida desde el gobierno nacional, sin Santiago, necesidad de la Asamblea Nacional. Santiago, ¿tú crees que en mayo del 2023 el presidente Lasso se arriesgue a hacer un cambio, un remesón de verdad dentro de su gabinete? Y bueno, según lo que te estoy escuchando, sería necesario. ¿Y hacia dónde debería apuntar este nuevo equipo de trabajo del presidente? Bueno, lo mismo dijimos en mayo de este año y ahí tienes, no pasó nada. Y luego lo mismo dijimos luego de las movilizaciones y tampoco pasó nada. Tengo serias dudas que eso pase luego de que se cumpla el segundo año. Pero en el caso que esto sucediera, yo creo que el gobierno tiene que ser un gobierno mucho más popular. Y me explico. Más popular en el sentido que exista gente alrededor del gobierno que conozca el país real. Buena parte de los asesores, de la gente cercana al gobierno, es gente que ha vivido siempre, y no digo esto en ningún sentido peyorativo, alrededor de la vida pública y privada del presidente Lasso, que es el caso excepcional dentro del país. Es menos del 1% de la población. Entonces, si que se desearía tener un cambio, yo creo que los ministros, las ministras, por ejemplo, los asesores, debería ser gente que ha tenido mayor contacto con la gente, mayor contacto con la población, con las ciudades, con los cantones, con las parroquias muy pequeñitas, con las necesidades básicas. Yo creo que ahí hay una deficiencia enorme y ojalá esto pueda darse ese giro, pero si ya luego del primer año, que fue convulsionado, no se vio nada, luego de las movilizaciones del movimiento indígena, que fueron muy fuertes, tampoco se vio nada. A mí me queda mucho escepticismo que para iniciar la segunda parte, la segunda mitad del gobierno, se pueda tomar una reforma en ese sentido. Gracias a Santiago Basabe, analista político que nos ha acompañado esta mañana. Un abrazo grande, Santiago.